Valle Sombrío era un pequeño pueblo envuelto en una niebla constante, donde el sol parecía esconderse siempre detrás de los árboles retorcidos que rodeaban las casas antiguas. El aire llevaba un peso invisible, una sensación de opresión que aceleraba el corazón incluso en las horas más tranquilas. Los habitantes hablaban en susurros, evitando mencionar a una mujer que vivía aislada en el bosque cercano. Ella no era una leyenda, sino una presencia real y sombría. Caminaba entre las sombras, sus ojos brillaban con una maldad ancestral, un fuego frío que consumía todo a su alrededor. Quienes cruzaban su camino rara vez regresaban, y cuando lo hacían, eran sombras de lo que alguna vez fueron. Toda la ciudad parecía atrapada en un oscuro secreto, mantenido por el miedo y el silencio. Por la noche, la niebla se espesaba y parecía cobrar vida propia, envolviendo las calles estrechas en un abrazo helado. Susurros recorrían el viento, llevando advertencias y promesas de desgracia. El tiempo parecía distorsionarse, y el mundo real se mezclaba con lo sobrenatural. Nadie sabía exactamente quién era esa mujer, solo que su nombre era temido: Morgana, la bruja de las sombras. Vivía en el bosque que bordeaba la ciudad, donde la luz del día apenas penetraba. Decían que su presencia se sentía en el silencio, en el aire frío, en los árboles que parecían inclinarse ante ella. Morgana no necesitaba aparecer para que el terror fuera real. Su influencia bastaba para corromper los corazones de los vivos. Valle Sombrío estaba condenado a su sombra, un lugar donde el miedo se convertía en una entidad viva. A partir de esa noche, nadie sería igual. Las historias que circulaban por la ciudad serían solo el comienzo de la pesadilla que se instalaba silenciosa pero mortal. Esa era la atmósfera que rodeaba al pueblo cuando Ana desapareció. Su ausencia no era solo un misterio, era una señal de que la oscuridad crecía, de que la bruja despertaba más fuerte. Lo que nadie sabía era que el terror apenas comenzaba y que otros serían atrapados en la red de Morgana. En ese momento, mientras aparecían las primeras estrellas en el cielo, la niebla envolvía Valle Sombrío como un manto pesado, preparando el terreno para el mal que se expandiría. Los corazones latían en silencio, esperando el desarrollo de una historia que desafiaba la cordura y el valor. Y así, bajo la fría mirada de la noche, la bruja de las sombras observaba, paciente y hambrienta, lista para reclamar las almas que le pertenecían. Ana era una joven curiosa y valiente, conocida por su amor a la naturaleza y su deseo de explorar los rincones más oscuros del bosque cercano a Valle Sombrío. Aquella tarde, al caer el sol, decidió adentrarse un poco más de lo habitual, ignorando las advertencias que los aldeanos susurraban con temor. Caminó entre árboles torcidos y arbustos espesos, mientras la niebla comenzaba a subir lentamente, envolviendo todo en un manto gris y húmedo. El silencio se hizo pesado, roto solo por el crujido de sus pasos sobre las hojas secas y el ocasional aullido lejano que ponía los nervios de punta. De repente, Ana sintió una presencia, un frío que se le metía en los huesos. Intentó calmarse, pero el susurro del viento pareció transformarse en voces apenas audibles, llamándola por su nombre. Su respiración se aceleró y un escalofrío recorrió su espalda. Sus amigos, que la esperaban al borde del bosque, comenzaron a preocuparse cuando ella no regresó. La búsqueda empezó a caer en el caos cuando solo encontraron sus huellas, que se adentraban en la niebla y desaparecían sin dejar rastro. Los rumores crecieron rápidamente, que Morgana, la bruja de las sombras, había reclamado a Ana como suya. La gente evitaba pronunciar ese nombre, pero la historia se difundía entre susurros cargados de miedo y desesperanza. Nadie se atrevía a adentrarse en el bosque al caer la noche, pero la ausencia de Ana parecía traer una oscuridad aún mayor a Valle Sombrío. La niebla se volvía más espesa y un frío inhumano comenzaba a calar en los huesos de los habitantes. Mientras tanto, en la soledad de su casa, Rafael sentía cómo una inquietud creciente se instalaba en su pecho. Algo invisible lo observaba, lo seguía, y su mente comenzaba a dudar de lo que era real y lo que no. La desaparición de Ana fue solo el comienzo. Una sombra se extendía silenciosa y mortal,
marcando el destino de Vale Sombrío, y nada volvería a ser igual. Desde la desaparición de Ana, Vale Sombrío se sumió en un silencio inquietante. Las noches se volvieron más largas y densas, y un frío inexplicable calaba hasta los huesos. Rafael, un hombre escéptico y pragmático, comenzó a notar que algo no estaba bien en su casa y en toda la ciudad. Una noche, mientras la niebla se arremolinaba fuera de su ventana, Rafael escuchó susurros indecibles, voces que parecían provenir de las paredes mismas. Intentó ignorarlos, atribuyéndolos al viento o a su imaginación, pero la frecuencia y claridad de los sonidos aumentaron con cada día que pasaba. Además de las voces, Rafael empezó a sentir presencias invisibles. Sombras fugitivas cruzaban su campo de visión, y una sensación constante de ser observado lo mantenía en un estado de tensión casi insoportable. Las luces de su casa parpadeaban sin razón, y objetos pequeños cambiaban de lugar sin explicación. A medida que la bruja Morgana extendía su influencia, la mente de Rafael comenzó a tambalear. Pesadillas vívidas lo atormentaban, en las que figuras oscuras susurraban promesas y amenazas. Despertaba sudando y sin aliento, con la certeza de que algo maligno se acercaba. La comunidad, aunque silenciosa, empezó a hablar en voz baja de la maldición que pesaba sobre ellos. Los pocos que osaban salir de noche sentían la atmósfera opresiva y la mirada invisible de la bruja, que se manifestaba a través del viento y la niebla. Rafael intentó buscar explicaciones racionales: estrés, paranoia, enfermedades, pero nada justificaba lo que vivía. Su cuerpo reaccionaba con escalofríos y sudores fríos, y su mente se hundía cada vez más en la duda y el miedo. En una de esas noches tormentosas, sintió un frío súbito recorrer su espalda y, en el silencio de su sala, escuchó claramente su nombre pronunciado con un susurro helado. Se levantó temblando, con la sensación de que la bruja estaba justo detrás de él, observándolo. Así, el terror psicológico comenzó a tejer su red alrededor de Rafael, atrapándolo en una realidad donde lo visible y lo invisible se entrelazaban, y la presencia de Morgana se hacía cada vez más palpable e ineludible. Movido por la necesidad de entender qué le había sucedido a Ana, Rafael decidió adentrarse en el bosque para investigar la vieja casa abandonada, que se rumoraba era el refugio de Morgana. La estructura se alzaba entre árboles muertos, cubierta de hiedra y sombras, con ventanas rotas que parecían ojos vacíos vigilando el bosque. Al acercarse, un olor fétido y penetrante invadió sus sentidos, mezclado con la humedad y la tierra podrida. La puerta crujió al abrirse, revelando un interior sumido en la oscuridad y el abandono. El silencio era absoluto, salvo por el leve goteo de agua que caía de algún lugar oculto. Dentro de la casa, Rafael encontró símbolos dibujados con una tinta oscura en las paredes, círculos entrelazados, figuras animales y signos que parecían escritos en un idioma olvidado. En una mesa rota, descansaban huesos amarillentos, plumas negras y velas consumidas, restos de rituales antiguos y oscuros. Mientras avanzaba, la temperatura descendió bruscamente. Un escalofrío recorrió su columna y sintió una presencia que no se veía pero se percibía en el aire pesado. Las sombras parecían moverse a su alrededor, susurrando secretos prohibidos. Rafael casi perdió el equilibrio al sentir una mano invisible rozar su piel. En una habitación apartada, encontró una figura oscura que parecía una sombra femenina. Sus ojos ardían con un fuego antinatural. La visión duró apenas un instante, pero fue suficiente para llenar a Rafael de terror paralizante. Se dio la vuelta y huyó, jadeando y temblando, pero con la certeza de que la marca de Morgana se había asentado en él. Desde esa noche, Rafael comenzó a sentir que algo crecía dentro de su mente, una corrupción lenta pero segura que le robaba la paz y la cordura. No podía contarle a nadie, por miedo a ser considerado loco, pero la casa y la bruja lo perseguían en cada pensamiento. El bosque parecía más oscuro, la niebla más densa, y la atmósfera en Vale Sombrío se volvió aún más opresiva. Rafael sabía que había cruzado un umbral invisible, uno del que no podría regresar fácilmente. La bruja Morgana,
No necesitaba más que su voluntad para extender su influencia. Su presencia ya era un veneno que comenzaba a consumir a Rafael, y la ciudad entera estaba en peligro de sucumbir a su poder. En un rincón oculto de la vieja casa, Rafael encontró un baúl polvoriento, cubierto de telas raídas y años de abandono. Dentro, descansaban libros y pergaminos amarillentos, escritos en una caligrafía antigua y temblorosa. Al abrirlos, descubrió relatos y confesiones que narraban la verdadera historia de Morgana. Morgana no siempre fue una sombra oscura. Fue una mujer acusada injustamente de brujería en tiempos remotos. Perseguida y vilipendiada, buscó ayuda en fuerzas oscuras para sobrevivir. Su pacto le otorgó longevidad y poder, pero a un precio terrible. Su alma quedó atrapada en un ciclo eterno de venganza y sufrimiento. Las páginas contaban cómo su espíritu, convertido en una entidad de pura maldad, había protegido y maldecido Vale Sombrío durante siglos. Su esencia se alimentaba del miedo y el dolor de los vivos, extendiendo su influencia como una sombra invisible. Rafael entendió que Ana no fue la primera víctima de Morgana, sino una más en una larga lista de almas atrapadas. Y ahora, la maldición comenzaba a apoderarse de él, tejiendo sus hilos invisibles en su mente y cuerpo. Mientras leía, sentía cómo el aire se hacía más pesado, y una presencia oscura parecía observarlo desde las sombras de la habitación. Cada palabra parecía resonar con un eco siniestro que penetraba en su mente. La realidad y la locura empezaban a mezclarse para Rafael, quien no sabía si las historias eran advertencias o premoniciones de su propio destino. El tiempo parecía detenerse mientras la bruja extendía sus garras para atraparlo. Los antiguos documentos revelaban también rituales que Morgana usaba para corromper a sus víctimas. Visiones, pesadillas, enfermedades inexplicables y un frío que calaba en el alma. Era un proceso lento y doloroso, diseñado para consumir a quienes osaban desafiarla. Rafael cerró los libros con manos temblorosas y miró hacia la puerta, consciente de que había despertado algo en la casa que no podría controlar. La maldición no solo seguía viva, sino que ahora tenía un nuevo objetivo. Desde la noche en que escapó de la casa, Rafael empezó a notar cambios inquietantes en su cuerpo y mente. Manchas negras aparecían en su piel, como si una sombra oscura creciera bajo la superficie, silenciosa pero implacable. El frío constante lo acompañaba, incluso en los días más cálidos. Los sueños se tornaron pesadillas vivas, donde figuras con ojos ardientes susurraban su nombre y le ofrecían poder a cambio de su alma. Cada despertar era un tormento, con sudor frío y el corazón latiendo con fuerza, como si la bruja estuviera a punto de atraparlo. Rafael comenzó a perder la concentración y la memoria, confundiendo momentos reales con ilusiones. Amigos y familiares notaron su cambio, su mirada vacía y su voz monótona, como si fuera un eco de sí mismo. La paranoia se apoderó de él. Sentía que la bruja lo acechaba en cada esquina, en cada sombra. Las voces lo llamaban a la oscuridad del bosque, prometiéndole libertad y poder, pero a un precio que cada vez se le hacía más difícil rechazar. Sus noches se llenaron de sudores, temblores y alucinaciones. En sus momentos más lúcidos, luchaba por mantener la cordura, recordando la vida que había tenido antes de la maldición. Pero la oscuridad lo consumía lentamente, como una llama que se apaga en la tormenta. Rafael intentó buscar ayuda en médicos y amigos, pero nadie podía explicar sus síntomas ni la profunda angustia que lo consumía. La bruja había tejido su telaraña alrededor de él, y cada día era más difícil escapar. Su cuerpo empezó a mostrar señales de la corrupción, heridas que no sanaban, cicatrices oscuras que se extendían y una fuerza extraña que lo impulsaba hacia el bosque. Sentía que su destino estaba sellado y que Morgana era la dueña de su alma. El terror psicológico había avanzado hasta un punto de no retorno, y Rafael sabía que su única opción era enfrentar a la bruja o desaparecer como Ana. La lucha por su vida y su cordura estaba a punto de comenzar. Con el corazón latiendo con fuerza y la mente consumida por el miedo y la determinación,
Rafael se adentró una vez más en el bosque oscuro, decidido a enfrentar a Morgana y acabar con la pesadilla que lo consumía. La niebla espesa lo envolvía, como una mano fría que intentaba detener su avance. Cada paso parecía más pesado que el anterior, y los árboles parecían susurrar secretos antiguos. Las sombras danzaban entre las ramas, y una presencia invisible se hacía cada vez más fuerte, como un latido maligno que marcaba el ritmo de su miedo. Al llegar a la antigua casa, Rafael sintió una corriente gélida atravesar su cuerpo. La puerta se abrió lentamente con un chirrido que resonó en la noche silenciosa, y una figura oscura apareció en el umbral. Morgana, la bruja de las sombras. Sus ojos ardían con un fuego sobrenatural, y su sonrisa era un rictus de crueldad y poder. No necesitaba hablar. Su sola presencia era suficiente para quebrar la voluntad de cualquiera. Rafael sintió cómo su mente empezaba a desmoronarse bajo la presión de su mirada. En un último acto de resistencia, Rafael intentó retroceder, pero la bruja extendió sus brazos gélidos, atrapándolo en un abrazo helado que le quemaba el alma. Susurros de maldiciones antiguas llenaron el aire, corroyendo cada pensamiento y sentimiento de esperanza. La lucha interna de Rafael fue feroz, una batalla entre la luz y la oscuridad dentro de sí mismo. Pero poco a poco, la sombra de Morgana se apoderó de su ser, consumiendo su identidad y dejando solo una carcasa vacía y temblorosa. Mientras Rafael desaparecía en la niebla, la bruja soltó una risa que resonó como un eco siniestro entre los árboles, una melodía oscura que anunciaba la perpetuación de su maldición sobre Vale Sombrío. La ciudad volvió a sumirse en el silencio opresivo, con la niebla como su manto eterno, y Morgana permaneció, paciente y hambrienta, esperando la próxima alma que se atreviera a desafiarla.